Mi hermana pateó mi vientre embarazado en la fiesta de cumpleaños de mamá. «Esto es lo que te mereces por creerte mejor que la familia», gritó. No podía respirar. Mi bebé quedó en silencio. Entonces mi esposo, un juez federal, dio un paso adelante. «Acabas de cometer un delito grave». Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Esa mañana era un sábado a finales de mayo. El sol de Denver ya entraba a raudales por la ventana de nuestro dormitorio, pintando franjas doradas en el suelo. Lo recuerdo con mucha claridad. Tenía 6 meses de embarazo y me sentía bien, realmente bien, fuerte. Llevaba a nuestra niña y era una cosita activa, siempre presionando sus pequeños pies contra mis costillas como si estuviera ansiosa por unirse al mundo. Podía oír a mi esposo, Preston, ya en la cocina. El rico olor a café recién hecho, el suyo siempre extra fuerte, subía por las escaleras, mezclado con el leve sonido de él tarareando algo de música clásica. Era nuestra rutina, nuestra pacífica y feliz rutina. Me estiré, un movimiento lento y cuidadoso en estos días, y puse una mano sobre mi creciente vientre. «Buenos días, pequeña», susurré. Ella respondió con un pequeño aleteo, como si devolviera el saludo. Preston y yo teníamos una buena vida. Una vida que habíamos construido juntos, una que se sentía segura y estable. Él era un juez federal, el más joven jamás nombrado para el Palacio de Justicia Byron Witte en el centro. Lo conocí hace 8 años cuando trabajaba como taquígrafa judicial durante su audiencia de confirmación. Recuerdo que me impresionó mucho, no solo por su inteligencia, sino por la amabilidad en sus ojos oscuros, la forma en que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Nunca imaginé entonces que me casaría con él o que su presencia constante se convertiría en el ancla de todo mi mundo. Finalmente logré levantarme de la cama y me puse un vestido vaporoso de color verde esmeralda, uno que complementaba mi vientre, y me deslicé en un par de zapatos planos y cómodos. Hoy era la gran fiesta del 60 cumpleaños de mi mamá. Y a pesar de los sentimientos complicados que tenía sobre las grandes reuniones familiares, quería lucir bien para ella. Justo en ese momento, Preston apareció en el umbral. Sostenía 2 tazas, de las que salía vapor como pequeñas oraciones. «Te ves radiante», dijo, con esa sonrisa familiar llegando a sus ojos. Dejó mi taza de té descafeinado en la mesita de noche. «Gracias», dije, mi voz un poco tensa. Tomé la taza con gratitud. Estoy nerviosa por hoy». No tuvo que preguntar por qué. Se sentó en el borde de nuestra cama, su expresión se volvió seria. «Brenda te ha estado enviando mensajes de nuevo, ¿verdad?» Solo asentí, mostrando los mensajes en mi teléfono. El último había llegado a las 6 de la mañana. Era la misma vieja historia. Otra perorata sobre cómo yo pensaba que era mejor que todos ahora que me había casado con un juez. Cómo había abandonado mis raíces. Preston los leyó por encima de mi hombro y sentí como su mandíbula se tensaba. «Audrey, esto no es una rivalidad normal entre hermanas», dijo, su voz baja y firme. «Algunos de estos mensajes son genuinamente preocupantes». Tenía razón, por supuesto. Mi hermana pequeña, Brenda, siempre había sido volátil. Al crecer, ella era la hija predilecta, la que no podía hacer nada mal a los ojos de sus padres, mientras que yo era la tranquila y constante. Pero últimamente, su ira parecía más enfocada, más venenosa. Se había intensificado desde que Preston y yo anunciamos el embarazo. Me acusó de pensar que era demasiado buena para la familia ahora que vivíamos en Cherry Creek en lugar de nuestro antiguo vecindario en Lakewood. La ironía era que Brenda vivía en una casa hecha a medida que la familia de su esposo Gary les había ayudado a conseguir. Conducía un todoterreno nuevo y tomaba vacaciones lujosas 2 veces al año. Pero de alguna manera, a sus ojos, yo era la que se había vuelto demasiado engreída. «Solo está celosa», dije. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, se sintieron débiles, como una excusa endeble que había estado usando durante años. ¿Sabes cómo se pone en los eventos familiares? Preston se levantó y se ajustó la corbata. Era un gesto sutil, pero yo sabía lo que significaba.
Estaba cambiando a su mentalidad profesional, el juez tranquilo y analítico tomando el control. Prométeme algo, dijo. Si ella empieza algo hoy, cualquier cosa, nos vamos de inmediato. Pero es el cumpleaños de mamá, Preston. No puedo simplemente abandonarla. Tu madre lo entenderá, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Se inclinó y besó mi frente. La seguridad de nuestro bebé es lo primero. Lo digo en serio, Aubrey. Nos vamos a la primera señal de problemas. Estuve de acuerdo. Aunque una parte de mí, una parte tonta y esperanzada, rezaba para que no llegara a eso. A pesar de todo, Brenda seguía siendo mi hermana. Habíamos compartido una habitación al crecer, construido fuertes en el patio trasero. Tenía que quedar algo de ese vínculo, ¿verdad? Algún remanente de la hermana que solía trenzarme el pelo antes de las fotos escolares. Tenía que creer que lo había. El viaje a la casa de mis padres en Lakewood tomó unos 30 minutos. Con cada milla, sentía como si estuviéramos viajando atrás en el tiempo a través de vecindarios familiares donde las casas se hacían un poco más pequeñas, los céspedes un poco menos cuidados. Era el mundo en el que crecí, un mundo que Brenda afirmaba que yo había abandonado. Cuando llegamos a la entrada de la casa de mis padres, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Había coches aparcados a ambos lados de la calle y el sonido de risas y música de mariachi provenía del patio trasero. Mi mamá, Lorraine, se había esmerado. Había alquilado carpas blancas y transformado su modesto patio en algo mágico. ¿Lista?, preguntó Preston, apretando mi mano mientras salíamos del coche. Tan lista como puedo estarlo, suspiré, tratando de forzar una sonrisa. Entramos por la puerta lateral a una escena de caos maravilloso y controlado. Tenía que haber al menos 50 personas deambulando. Las mesas estaban cargadas de tamales, pozole y una enorme bandeja de pastel de 3 leches. El olor a carne a la parrilla se mezclaba con las rosas del jardín de mi mamá, un aroma que me transportó inmediatamente a los veranos de mi infancia. Mi mamá nos vio primero. Lorraine Rodríguez, incluso a los 60, era una fuerza de la naturaleza. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño, y llevaba un vestido del color del vino tinto. Se apresuró hacia nosotros, su rostro brillando con esa alegría particular que proviene de estar rodeada de todos los que amas. «Mija, te ves hermosa», exclamó, envolviéndome en un abrazo cuidadoso que se acomodaba a mi vientre. «Y Preston, tan guapo como siempre». Preston aceptó su abrazo con genuina calidez. Esa era una de las cosas que más amaba de él. A pesar de su profesión formal y su prestigioso salario, nunca mostró ni una pizca de condescendencia hacia mi familia de clase trabajadora. Si acaso, siempre parecía más relajado aquí que en las estiradas conferencias judiciales. «Feliz cumpleaños, Lorraine», dijo, sacando un pequeño regalo envuelto del bolsillo de su chaqueta. «Los 60 te sientan de maravilla». Ella sonrió radiante y nos guió hacia la mesa familiar principal donde mi papá, Walter, estaba entreteniendo a sus viejos amigos de la construcción. Mi papá había envejecido más visiblemente que mi mamá. Sus manos estaban permanentemente manchadas de callos y polvo de hormigón, un testimonio de una vida de trabajo duro. Se levantó cuando nos vio, su rostro curtido se iluminó con una enorme y genuina sonrisa. «Ahí está mi hija exitosa», dijo con voz potente, atrayéndome a un abrazo que olía a Old Spice y serrín. «¿Y cómo está mi nieta ahí dentro?» Pateando como si quisiera ser futbolista, reí, colocando su mano en mi vientre justo cuando la bebé respondió con un fuerte golpecito. Los ojos de papá se abrieron con asombro. Fue un momento puro y hermoso. Y fue entonces cuando la vi. Brenda estaba de pie al otro lado del patio, cerca de la barra improvisada. Ya tenía una bebida en la mano. Su expresión era ilegible desde esa distancia. Incluso a 50 pies de distancia, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se mantenía como un resorte en espiral. Su esposo, Gary, estaba a su lado, su mano tocando su brazo en un gesto que reconocí demasiado bien, el movimiento tranquilizador, el intento de calmar la situación antes de que siquiera comenzara. Parecía cansado. Siempre parecía cansado. Gary me miró y me saludó con un pequeño y tenso gesto. Le devolví el saludo, mi estómago se retorcía en un nudo. Durante la primera hora, todo fue sorprendentemente pacífico. Mi mamá,
ajena a las corrientes de tensión, nos llevó con orgullo por el lugar, presentando a Preston a parientes que lo miraban con una mezcla de asombro y curiosidad. Nos encontramos en una mesa con mi prima Elena, discutiendo los planes de sus hijos para su fondo universitario, y simplemente disfrutando de la comida y la música. Por un momento, realmente comencé a relajarme. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, hoy sería diferente. Ese fue mi error. La esperanza es algo peligroso cuando se trata de personas como mi hermana. La ilusión de paz se hizo añicos en el momento en que Brenda se acercó a nuestra mesa. Se movió con una especie de gracia depredadora, sus ojos fijos en nosotros. Vaya, vaya, dijo, su voz goteando un sarcasmo familiar y afilado que recordaba de 1000 discusiones infantiles. Si no es la pareja real, honrándonos con su presencia. Vi la mano de Preston moverse ligeramente más cerca de la mía sobre la mesa. La miró, su expresión perfectamente tranquila. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Oh, estoy genial, dijo, tomando un largo sorbo de su margarita. El negocio va viento en popa. Sabes, algunos de nosotros todavía hacemos un trabajo honesto para ganarnos la vida. La indirecta estaba claramente dirigida a mí, aunque sus ojos permanecían fijos en mi esposo. Mi prima, Elena, se movió incómodamente en su asiento. Debería, ir a ver a los niños, murmuró, haciendo una retirada apresurada y dejándonos a los tres en un triángulo de hostilidad latente. Brenda, dije, manteniendo mi voz baja. Es la fiesta de mamá. ¿Podemos por favor no hacer esto hoy? ¿Hacer qué?, preguntó, su voz llena de falsa inocencia. Solo me estoy poniendo al día con mi cuñado. Preguntando por su trabajo tan importante donde decide el destino de otras personas desde su trono elegante. Preston permaneció perfectamente quieto, un maestro en proyectar calma y autoridad. Era una habilidad perfeccionada por años de presidir audiencias contenciosas. Entiendo que a ti y a Gary les va bien con el negocio, dijo, su tono educado y uniforme. Tus padres deben estar muy orgullosos. Fue exactamente lo correcto que decir, reconociéndola sin morder el anzuelo. Pero Brenda no estaba interesada en la desescalada. Estaba aquí para pelear. Sí, bueno, algunos de nosotros nos mantuvimos leales a la familia en lugar de huir para casarnos con dinero y vivir en barrios lujosos, escupió. Brenda, para. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Estás siendo ridícula. Lo estoy, sus ojos finalmente se posaron en mí, y vi algo oscuro y feo en ellos. Era la misma mirada que solía tener justo antes de una rabieta infantil. Una mezcla volátil de dolor y rabia. No has llamado a mamá en 3 semanas. Te perdiste la cita del médico de papá. Pero apareces aquí con tu vestido de diseñador, actuando como si todavía pertenecieras. He estado lidiando con complicaciones del embarazo, dije, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi vientre. El médico me puso en reposo modificado después de ese susto por sangrado. Siempre tienes una excusa, ¿no es así? La voz de Preston cortó la tensión como una cuchilla. Ya es suficiente. Brenda volvió toda su atención hacia él, una mueca de desprecio torciendo sus labios. Oh, el juez habla. ¿Qué vas a hacer? Declararme en desacato. Voy a pedirte que te alejes de mi esposa. ¿Tu esposa? Brenda soltó una risa áspera y fea. Era mi hermana mucho antes de ser tu esposa. Mi hermana que solía ayudar a papá con los presupuestos, que conocía a cada trabajador por su nombre. Ahora mírala, sentada ahí como una florecita delicada que no puede manejar una conversación. La banda de mariachis había terminado su actuación y en el repentino silencio, nuestras voces se oyeron. Pude ver a mi mamá acercándose desde el otro lado del patio, su rostro surcado de preocupación. Brenda, por favor, dije, levantándome lentamente. Vayamos a un lugar privado y hablemos de esto. Oh, ¿ahora quieres hablar? Después de meses de tratarnos como si fuéramos inferiores a ti. Nunca te traté así. Claro que sí. La palabrota fue lo suficientemente fuerte como para que varias conversaciones se detuvieran por completo. ¿Sabes cuál es tu problema, Aurey? ¿Crees que casarte con un juez te hace mejor que nosotros? ¿Crees que su precioso título te eleva por encima de tus orígenes?
Preston también se levantó, su movimiento deliberado y controlado. Brenda, estás alterada. Pero estás cruzando una línea. ¿Qué línea? Se acercó más y pude oler el tequila en su aliento. La línea donde no se me permite señalar a mi propia hermana por ser una farsante. Mi propia ira finalmente afloró. ¿Quieres saber qué es falso? Todo este acto de víctima. Solo estás celosa porque Preston y yo somos felices. No puedes soportar que encontré a alguien que me trata con respeto. ¿Respeto? Su rostro se enrojeció. ¿Es así como lo llamas cuando tu esposo se sienta ahí juzgándonos con su educación elegante? Mira las manos de papá, la forma en que hablamos, como si toda esta fiesta fuera una pequeña y pintoresca experiencia étnica para él. Estás proyectando tus propias inseguridades, Brenda, dijo Preston, su voz firme, pero con un filo de acero. No tengo nada más que respeto por tu familia. ¿Inseguridades? Se rió amargamente. Qué irónico viniendo de un hombre que cree que una toga negra lo convierte en Dios. Ya es suficiente, me interpuse entre ellos, mi corazón acelerado. Estás borracha y estás avergonzando a mamá en su cumpleaños. No te atrevas a darme lecciones sobre avergonzar a la familia, chilló. Tú eres la que se escapó y se casó con el primer hombre con un gran salario que te prestó algo de atención. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Después de 8 años, que redujera nuestro amor a una transacción. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y me odié por mostrarle esa debilidad. Retira eso, susurré. ¿Por qué? Porque es verdad, se inclinó, su voz un siseo venenoso. ¿Sabes lo que pienso? Creo que te quedaste embarazada a propósito para atrapar al juez con un bebé para que no pueda irse cuando se canse de jugar a la casita con su pequeño proyecto de caridad. El aire se esfumó de la fiesta. Todos estaban mirando. Mi mamá se había puesto pálida. Mi papá se abría paso entre la multitud, su rostro oscuro de furia. Brenda Rodríguez, discúlpate con tu hermana ahora mismo, ordenó mi mamá, pero su voz temblaba. Brenda la ignoró, sus ojos clavados en mí. Eso es, ¿no es así? Descubriste cómo asegurarlo permanentemente. Te dejaste embarazar para que tenga que seguir fingiendo que perteneces a su mundo. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Todos los años de poner excusas por ella, de morderme la lengua, todo salió en una ola de pura rabia. Eres patética, dije, mi voz se escuchó claramente en el patio silencioso. Absolutamente patética. No puedes soportar que sea feliz porque tú eres miserable. Su rostro pasó de rojo a blanco. Tú, pequeña. Brenda, el rugido de mi padre cortó el aire mientras finalmente nos alcanzaba, pero era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. En la fracción de segundo que siguió a mis palabras, el tiempo pareció distorsionarse. Vi a Brenda lanzarse hacia adelante. Por un instante, pensé que solo iba a empujarme, a agarrarme del brazo. Estaba equivocada. En cambio, su pierna se levantó, rápida y dura. Su pie, calzado con un tacón de punta, conectó directamente con mi vientre redondeado. El mundo explotó en un estallido de dolor candente y blanco. Me quedé sin aliento por completo. Me doblé, un jadeo ahogado se desgarró de mi garganta, pero no entraba aire. El dolor era inmenso, una agonía profunda y nauseabunda que irradiaba por todo mi abdomen. Pero peor que el dolor, mucho peor, fue el silencio. La aterradora y absoluta quietud dentro de mi vientre. Mi niña, que había estado tan activa toda la mañana, se quedó completamente quieta. Oí vagamente a Preston gritar el nombre de mi hermana, un sonido de furia pura e incontenible. Oí a mi madre gritar, un grito agudo y penetrante de horror. Oí el ruido sordo de cuerpos chocando mientras mi papá, con toda una vida de frustración acumulada, derribaba a su propia hija al suelo. Pero todo parecía lejano, amortiguado, como si sucediera bajo el agua. Lo único real era el aterrador silencio donde debería haber estado la patada de mi hija. Caí de rodillas sobre la hierba, mis manos presionadas protectoramente sobre mi estómago, mi mente cantando una oración desesperada. Por favor, niña, por favor, patéame. Por favor, solo hazme saber que estás bien. Por favor, por favor, por favor. Preston estuvo a mi lado en un instante, sus manos suaves en mis hombros,
su rostro una máscara de terror contenido. Aurey, háblame. ¿Dónde te duele? El bebé, jadeé, logrando finalmente tomar una bocanada de aire irregular. No se mueve, Preston. No se mueve. Vi el color desaparecer de su rostro, pero su voz cuando habló era una fortaleza de calma. Era la voz del juez, el hombre que ponía orden en el caos. Vamos al hospital ahora mismo. A nuestro alrededor, la fiesta se había convertido en un pandemonio. Mi papá estaba inmovilizando a una Brenda que luchaba y gritaba en el césped. Mi mamá sollozaba, repitiendo, lo siento mucho. Lo siento mucho, una y otra vez. Gary, el esposo de Brenda, simplemente se quedó congelado cerca de la barra, su mano cubriendo su boca con horror. Una estatua de inutilidad. Preston me ayudó a ponerme de pie, sus brazos soportando la mayor parte de mi peso. Tom llamó a nuestro vecino, que había estado observando toda la escena, con los ojos abiertos como platos. ¿Puedes traer tu coche? Necesitamos llegar al hospital presbiteriano inmediatamente. Mientras Tom corría por sus llaves, miré a mi hermana. Mi papá la había levantado, pero su rostro no mostraba remordimiento, ni sorpresa, ni arrepentimiento. Si acaso, parecía satisfecha. Una sonrisa escalofriante y triunfante jugaba en sus labios como si finalmente hubiera obtenido la reacción que anhelaba. Esto es lo que te mereces, escupió, luchando contra el agarre de papá. Esto es lo que sucede cuando te crees mejor que tu familia. Y fue entonces cuando sucedió. Preston dejó de caminar. Se giró lentamente, deliberadamente, para enfrentarse a mi hermana. En ese momento, el hombre amable y gentil que amaba desapareció por completo. En su lugar estaba el juez federal Preston Hayes, y llevaba consigo todo el peso aplastante del gobierno de los Estados Unidos. Su voz, cuando habló, fue tranquila. Fue perfectamente calmada, y fue el sonido más aterrador que jamás había escuchado. Brenda Rodríguez, dijo, y la autoridad absoluta en su tono silenció a todo el patio. Incluso los niños dejaron de jugar. Acabas de cometer una agresión con agravantes frente a más de 50 testigos. Dio un paso más cerca. Agrediste a una mujer embarazada. A mi esposa embarazada. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó los rasgos de Brenda. La satisfacción arrogante comenzó a flaquear. Preston continuó, cada palabra un arma perfectamente elegida y afilada. Cuando volvamos del hospital, cuando sepa con certeza que mi esposa y mi hija están a salvo, voy a destruirte. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. No lo voy a hacer como el esposo de Aurey. Lo voy a hacer como un juez federal que acaba de verte cometer un crimen violento y premeditado. La Oficina Federal de Investigaciones investigará, el fiscal de los Estados Unidos procesará, y usaré cada recurso legal a mi disposición para asegurar que enfrentes la pena máxima bajo la ley federal. El coche de Tom se detuvo al borde del patio. Preston le dio la espalda a mi hermana y me guió hacia él sin decir otra palabra. Mientras nos alejábamos, oí a Brenda empezar a gritar algo, pero la voz de mi papá la interrumpió con una finalidad que era desgarradora. Se acabó, le dijo papá a su hija, su voz quebrada por el dolor y la rabia. Se acabó para ti en esta familia. El viaje en coche al hospital fue un torbellino de terror silencioso. Preston me sostuvo la mano, su agarre un salvavidas en un océano arremolinado de miedo. Yo solo mantenía mi otra mano presionada sobre mi vientre, esperando, suplicando una señal, un aleteo, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Ese horrible y ominoso silencio. Ella va a estar bien, murmuró Preston, aunque pude oír el miedo crudo bajo su forzada seguridad. Y si no lo está, susurré, las palabras atascadas en mi garganta. ¿Y sí, Brenda? ¿Y sí? No lo hagas, dijo, su voz firme pero suave. No pienses así. Vamos a hacer que te revisen, y luego nos encargaremos de esto. Miré su perfil mientras miraba por la ventana, su mandíbula apretada como granito. Mi hermana no tenía idea de lo que había hecho. Pensó que me había pateado. Lo que realmente había hecho era declararle la guerra a una de las instituciones más poderosas del país, y la iban a aplastar. La sala de emergencias del hospital presbiteriano fue un torbellino de urgencia controlada.
Me llevaron rápidamente a una sala de examen y pronto la doctora Chen, mi ginecóloga obstetra, estaba allí. Era una mujer directa de unos 50 años, y su tranquila competencia siempre me había tranquilizado. Pero hoy, necesitaba más que tranquilidad. Necesitaba un milagro. Mientras conectaba el monitor fetal a mi vientre, el gel frío me hizo temblar. Preston y yo miramos la pantalla del monitor, conteniendo la respiración, esperando una señal de vida. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la máquina. Pareció una eternidad. Y entonces ahí estaba. Un sonido rápido y sibilante llenó la habitación. Fuerte, constante, desafiante. El sonido del latido del corazón de nuestra hija. Tu niña está bien, Audrey, dijo suavemente la doctora Chen. El ritmo cardíaco es perfecto. Probablemente solo estaba aturdida por el trauma. Un alivio tan absoluto y abrumador me inundó y simplemente comencé a sollozar. Sollozos grandes, entrecortados y agradecidos. Preston se inclinó y besó mi frente, sus propios ojos brillantes de lágrimas contenidas. Está bien, susurró. Nuestra hija está bien. La doctora Chen continuó su examen. El lugar del impacto ya se está amoratando, dijo, palpando suavemente mi abdomen. Estarás adolorida durante varios días, pero no veo signos de lesión interna. Sin embargo, quiero mantenerte en observación durante la noche. Cualquier trauma en esta etapa requiere monitoreo. ¿Hay alguna posibilidad de complicaciones tardías?, preguntó Preston, su voz ahora con el tono preciso e inquisitivo que usaba en su tribunal. Siempre hay un pequeño riesgo con cualquier trauma abdominal, admitió. Pero eres joven y sana. La bebé parece no haber sido afectada en absoluto. Mientras la doctora Chen se iba para organizar mi habitación, Preston sacó su teléfono y salió al pasillo. A través de la puerta entreabierta, pude escuchar fragmentos de su conversación. Palabras como fiscal federal, cargos de agresión, declaraciones de testigos. La maquinaria ya estaba en movimiento. Cuando regresó, su rostro era sombrío pero resuelto. Me he puesto en contacto con Kate Chandler de la oficina del fiscal de los Estados Unidos, dijo. Está abriendo una investigación federal sobre la agresión de Brenda. ¿Federal?, pregunté, mi cabeza todavía dando vueltas. ¿Por qué no simplemente la policía local? Porque agredió a la esposa de un funcionario federal, explicó con calma. Lo que lo convierte en un delito federal bajo múltiples estatutos. Ya está enviando agentes a la fiesta para obtener declaraciones juradas de todos los que vieron lo que sucedió. La eficiencia de todo era asombrosa. Hace solo unas horas, mi mayor preocupación era una cena familiar incómoda. Ahora agentes de la Oficina Federal de Investigaciones estaban entrevistando a mis parientes. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Tomó mi mano. Brenda será arrestada. Probablemente mañana por la mañana. Kate buscará cargos federales por agresión a un familiar de un funcionario federal. Conlleva una sentencia máxima de 20 años. 20 años. El número flotaba en el aire entre nosotros. 20 años se sentían como toda una vida. Era cruel. Era violenta. Pero seguía siendo mi hermana. Preston, comencé, mi voz temblando. ¿Estás haciendo esto porque es lo correcto legalmente o porque estás enojado? Estuvo en silencio por un largo momento, considerando su respuesta con la misma deliberación cuidadosa que aplicaba a sus decisiones judiciales. Ambas cosas, dijo finalmente. Sí, estoy furioso de que alguien te haya lastimado y haya amenazado a nuestra hija. Pero no es por eso que llamé a Kate. Lo llamé porque tu hermana cometió un grave delito federal frente a 50 testigos. Si yo, como juez federal, no informara de esto, estaría faltando a mi deber. Su voz se suavizó. Audrey, lo que Brenda hizo no fue solo una discusión familiar que se salió de control. Atacó deliberadamente a una mujer embarazada. Eso es un vistazo a alguien capaz de una violencia extrema. Tenemos que detenerla antes de que lastime a alguien más. Mientras me llevaban en silla de ruedas a mi habitación para pasar la noche, supe que tenía razón. Pensé en la expresión en el rostro de Brenda después de que me pateara, la satisfacción, el placer. No solo había perdido el control, lo había disfrutado,
y eso era lo más aterrador de todo. Al día siguiente, después de una noche inquieta en el hospital, volvimos a casa. Nuestra casa en Cherry Creek, generalmente un santuario de calma, se sentía diferente. Se sentía como el ojo de un huracán. Preston me ayudó a instalarme en el sofá de la sala con una montaña de almohadas, luego desapareció en su oficina en casa para hacer más llamadas. Podía escuchar el bajo murmullo de su voz discutiendo estrategias legales y estatutos federales. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono. Era mi madre. Dudé, preparándome antes de contestar. Mija, ¿cómo te sientes? Su voz era densa de agotamiento y preocupación. Estoy mejor, mamá. La bebé está bien. Ambas vamos a estar bien. Gracias a Dios, susurró. Estaba tan asustada. No dormí nada anoche. Hubo una larga pausa. Audrey, tu padre le dijo a Brenda que se fuera. Ella y Gary se fueron anoche. Gary se está quedando con su hermano. Está muy afectado. Me pregunté si estaba afectado por la violencia o por las consecuencias que ahora se cernían sobre ellos como un tren de carga. Mamá, dije, mi voz firme. Necesito preguntarte algo. ¿Brenda ha sido violenta antes? ¿Alguna vez ha golpeado a Gary o a ti? Otra pausa. Esta más larga, más pesada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Ha habido incidentes. Nada como ayer. Pero sí, a veces cuando se enoja mucho, lanza cosas, empuja a la gente. El año pasado, agarró los brazos de Gary con tanta fuerza que le dejó marcas. ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¿Qué se suponía que debíamos decir? Su voz estaba teñida de una fatigada racionalización que conocía demasiado bien. ¿Que tu hermana tiene mal genio? Ya lo sabías. No es como si estuviera golpeando a nadie, solo perdía el control a veces. Ese era el problema. Nuestra familia había pasado tantos años minimizando el comportamiento de Brenda, poniendo excusas por ella, que habíamos perdido la noción de dónde terminaba lo normal y comenzaba el abuso. Agarrar a alguien con la fuerza suficiente para dejar marcas no era perder el control. Era una agresión. Mamá, lo que Brenda hizo ayer no fue solo perder el control, dije con firmeza. Fue deliberado. Lo sé, mija. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Pero tal vez si todos nos sentamos y hablamos, si Brenda se disculpa adecuadamente, tal vez esto no tenga que involucrar a los tribunales. Es demasiado tarde para eso, mamá, dije suavemente. Brenda cometió un delito federal. La Oficina Federal de Investigaciones ya está investigando. La Oficina Federal de Investigaciones, jadeó. Audrey, es tu hermana. La familia debería manejar los problemas familiares. La familia debería protegerse mutuamente, respondí, una profunda tristeza apoderándose de mí. Brenda eligió atacarme en su lugar. Después de que colgamos, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a un hombre y una mujer con trajes oscuros mostrando placas. La Oficina Federal de Investigaciones. Tal como Preston había prometido. Lo llamé, y él salió de su oficina, sin sorprenderse. Señora Hayes, dijo la mujer, soy la agente especial Sarah Chen, y este es el agente especial Michael Torres. Estamos investigando la agresión que ocurrió ayer. La agente Chen era aguda, profesional y muy seria. Durante la siguiente hora, les conté cada detalle. Los mensajes de texto de la mañana, la discusión que escaló, los insultos, el momento en que me golpeó. Hicieron preguntas precisas. ¿Su hermana ha sido físicamente violenta con usted antes de ayer?, preguntó el agente Torres. Pensé cuidadosamente. No directamente. Pero siempre ha sido agresiva, intimidante. Cuando éramos adolescentes, solía acorralarme durante las discusiones, ponerse justo en mi cara y gritar hasta que yo retrocedía. ¿Algún testigo de esos incidentes? Generalmente solo la familia. Simplemente lo tratábamos como una rivalidad normal entre hermanas. Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Mientras se preparaban para irse, el agente Torres hizo una pregunta más. Una pregunta que me heló la sangre. ¿Está al tanto de algún otro incidente violento que involucre a su hermana?
¿Otras víctimas que podrían ser reacias a presentarse? La pregunta quedó en el aire. Pensé en la confesión de mamá sobre Gary, en la forma en que Gary siempre parecía estar pisando huevos alrededor de su propia esposa. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Soy Gary. Por favor, llámame. Es importante. No le digas a nadie. Les mostré el mensaje a los agentes. Los ojos de la agente Chen se entrecerraron. Salga y haga la llamada, dijo. Póngala en altavoz. Mi mano temblaba mientras marcaba. Gary, soy Aurey. Aurey, gracias a Dios. Su voz era un susurro de pánico. Escucha, yo. Tengo que decirte algo. Esto no fue al azar. Ella ha estado planeando. No esto exactamente, pero algo. Ha estado hablando con alguien. ¿Hablando con quién, Gary?, preguntó Preston, su voz aguda a mi lado. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. No sé su nombre. Pero él ha estado metiéndole ideas en la cabeza durante meses, llenándola de veneno sobre Preston, sobre ti. Él le pagó, Aurey. Le estaba pagando para obtener información. Todo esto es más grande de lo que crees. Las palabras de Gary quedaron suspendidas en el aire, densas de pavor. Le pagó. La idea era tan monstruosa, tan extraña, que apenas parecía real. Mi propia hermana, aceptando dinero para espiarme. Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones intercambiaron una mirada. Esto acababa de pasar de ser una disputa doméstica violenta a algo mucho más siniestro. Gary, necesitamos que nos cuente todo lo que sabe, dijo la agente Chen, su voz calmada, pero autoritaria. Durante los siguientes 30 minutos, una historia sórdida e increíble salió a la luz. Gary, finalmente libre de la presencia inmediata de Brenda, descargó meses de miedo y sospecha. Explicó que hace unos 6 meses, Brenda había sido contactada en línea por un hombre que inicialmente se hizo pasar por un cliente potencial para su negocio de diseño. Pero pronto, las conversaciones cambiaron. El hombre, a quien Gary solo conocía por un nombre de usuario, comenzó a aprovechar el resentimiento existente de Brenda. Le dijo que las personas poderosas como Preston a menudo tenían secretos, que usaban su influencia para aplastar a personas más pequeñas, que los temores de Brenda sobre que su familia fuera menospreciada eran válidos. Comenzó a pedir información, cosas pequeñas al principio, el horario de Preston, los nombres de nuestros amigos. Luego se volvió más específico, información financiera que pudiera escuchar en reuniones familiares, detalles sobre mi embarazo, mis citas con el médico. Y con cada pieza de información, un pago aparecía en una cuenta bancaria separada que Brenda había abierto. Gary había encontrado los extractos por accidente. Cuando la confrontó, ella se enfureció, acusándolo de espiarla y amenazándolo con el divorcio si alguna vez lo volvía a mencionar. Estaba obsesionada, susurró Gary, su voz quebrándose. Pasaba horas al teléfono con él. Era como un líder de culto alimentando su paranoia. La convenció de que Preston era una especie de amenaza para nuestra familia. Después de que terminó la llamada, los agentes trabajaron con una nueva urgencia. En cuestión de horas, utilizando la información que Gary proporcionó, tenían un nombre, Vincent Thorne. Cuando Preston escuchó el nombre, lo vi palidecer. Lo conozco, dijo, su voz sombría. Era un fiscal federal adjunto, una estrella en ascenso. Estuve en el panel de revisión judicial que recomendó su inhabilitación hace 5 años. Fue sorprendido fabricando pruebas para asegurar condenas. Intentó arruinar vidas inocentes. El motivo encajó con una claridad aterradora. Esto nunca fue solo sobre los celos de Brenda. Se trataba de la venganza de Thorne. Había encontrado el arma perfecta para atacar al hombre que había ayudado a poner fin a su carrera, un familiar amargado, resentido y fácilmente manipulable. Mi mente daba vueltas. Cada cena familiar, cada conversación casual, cada pieza de información personal que había compartido con mi hermana había sido potencialmente vendida, empaquetada y entregada al enemigo mortal de mi esposo. No era solo mi hermana. Había sido una informante pagada, una espía en mi propia familia. Más tarde esa noche, Kate Chandler, el fiscal, vino a nuestra casa.
Extendió documentos sobre la mesa de nuestro comedor, registros bancarios, registros telefónicos, análisis forenses preliminares de la computadora de Brenda, que la Oficina Federal de Investigaciones ya había incautado de su oficina en casa. La imagen que pintaban era nauseabunda. La conexión se remonta a casi 6 meses, explicó Kate. Thorne la estaba preparando. Alimentó su ego, validó sus quejas y luego la convirtió lentamente en un activo. Los pagos comenzaron siendo pequeños, unos cientos aquí y allá. Pero en el último mes, cuando comenzaron a planear una confrontación pública, los pagos aumentaron significativamente. Nos estaba acosando, dije, la comprensión me golpeó como otro golpe físico. Esencialmente, sí, confirmó Kate. Y todo estaba siendo dirigido por Thorne, que está construyendo un perfil completo de sus vulnerabilidades. El rostro de Preston era como de piedra. Kate, dijo. Si Thorne ha estado orquestando esto durante meses, la agresión de Brenda podría no haber sido el objetivo final. Podría haber sido solo el primer movimiento. De acuerdo, dijo Kate sombríamente. Por eso estamos tratando esto como una amenaza continua a la seguridad judicial. Thorne no es solo un abogado descontento. Es un cerebro criminal. Al arrestar a Brenda, hemos cortado su línea directa contigo, pero ahora tenemos que asumir que tiene otros planes. La conversación se centró en la estrategia legal. Con el ángulo de la conspiración, el caso contra Brenda ahora era irrefutable. Mostraba premeditación, malicia. No fue un crimen pasional. Fue un golpe por encargo, emocionalmente, si no literalmente. Con los cargos de conspiración añadidos a la agresión, dijo Kate, se enfrenta a un mínimo de 15 años. Posiblemente cadena perpetua si podemos probar que la conspiración puso en peligro las operaciones federales. Cadena perpetua para mi hermana. La chica volátil, cruel y tonta que había dejado que sus celos fueran torcidos en un arma por un monstruo. Una parte de mí, una pequeña y triste parte, casi sentía lástima por ella. Casi. Esa noche, mientras Preston y yo yacíamos en la cama, el peso de todo me oprimía. ¿Crees que ella sabía? Pregunté en la oscuridad. ¿Crees que Brenda entendía lo que Thorne estaba haciendo realmente? Preston estuvo en silencio durante mucho tiempo. Creo, dijo finalmente, que Brenda sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente se convenció a sí misma de que estaba justificado. Elegir lastimarte, Audrey, requirió que decidiera que sus quejas eran más importantes que tu seguridad y la vida de nuestra hija. Nadie toma esa decisión por accidente. La toman porque, en algún nivel, quieren hacerlo. 8 meses se sintieron como toda una vida. En ese tiempo, mi mundo había sido completamente remodelado. Nuestra hija, Hazel, nació 2 semanas antes. Una cosita pequeña y perfecta que parecía llevar una feroz voluntad de vivir. Sosteniéndola en mis brazos, supe que haría cualquier cosa para protegerla, y eso significaba llevar esto hasta el final. El Tribunal Federal era un lugar que conocía bien de mis días como reportera, pero entrar ahora como la víctima en el juicio de mi propia hermana se sentía surrealista. Equipos de medios estaban acampados en las escaleras, atraídos por los detalles escabrosos del caso, la familia de un juez federal destrozada por los celos, la traición y una siniestra conspiración. Preston me sostuvo la mano con fuerza mientras nos abríamos paso entre la multitud de reporteros. Adentro, el aire estaba denso de anticipación. Nos reunimos con Kate Chandler en una pequeña sala de conferencias. Su nuevo abogado presentó una moción de último minuto para que se desestimaran los cargos de conspiración, nos dijo Kate, hojeando una gruesa carpeta. Está tratando de argumentar que Brenda fue manipulada por Thorne, una víctima ella misma. ¿Alguna posibilidad de que el juez la conceda?, preguntó Preston. Kate negó con la cabeza. Dudoso. Tenemos los registros bancarios. Tenemos transcripciones de sus llamadas. Tenemos los informes detallados que Brenda le envió sobre su familia. Es imposible argumentar que fue una participante involuntaria. Cuando finalmente entramos en la sala del tribunal, vi a mi familia sentada en la galería. Mis padres parecían haber envejecido 10 años. Mi mamá me ofreció una sonrisa débil y desconsolada. Las revelaciones sobre la conspiración de Brenda con Thorne la habían destrozado. Finalmente entendió que esto no era solo una rabieta. Era un acto de maldad calculado.
Entonces vi a Brenda sentada en la mesa de los acusados. 8 meses en custodia federal la habían cambiado. Estaba más delgada, su cabello había perdido su brillo y vestía un monótono uniforme de prisión. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, la mirada en ellos era la misma. Odio puro e inalterado. No había remordimiento allí, ni arrepentimiento, solo el mismo veneno que la había alimentado durante años. El juicio comenzó. Kate Chandler se levantó para dar su declaración de apertura, su voz calmada pero enérgica. Pintó un cuadro no de una disputa familiar, sino de un ataque al Estado de Derecho. En el transcurso de este juicio, le dijo al jurado, escucharán pruebas de que Brenda Rodríguez no simplemente perdió los estribos en una reunión familiar. Ejecutó un plan de meses desarrollado en cooperación con un criminal caído en desgracia para agredir a su hermana embarazada de la manera más pública y dañina posible. Eligió el dinero sobre la familia. Eligió la violencia sobre la decencia. Y eligió atacar a una mujer embarazada porque sabía que causaría el máximo dolor. El primer testigo que llamó fue Gary. El ahora ex esposo de Brenda caminó hacia el estrado con una pesada renuencia. Había solicitado el divorcio poco después de su arresto. Señor Peterson, comenzó Kate, ¿puede describir el comportamiento de su ex esposa en los meses previos a la agresión? La voz de Gary era apenas un susurro mientras describía la creciente obsesión de Brenda, sus llamadas telefónicas nocturnas, su paranoia. Se convenció, testificó Gary, de que el juez Hayes estaba usando su posición para investigar a nuestra familia. Pensaba que cada interacción gubernamental rutinaria era parte de alguna conspiración en su contra. Cuando Aubrey quedó embarazada, lo vio como la traición definitiva. ¿Alguna vez escuchó a Brenda y Vincent Thorne discutir planes para dañar a la señora Hayes?, preguntó Kate. El abogado de Brenda se puso de pie de un salto. Protesto. Denegada, dijo el juez con calma. El testigo responderá a la pregunta. Gary miró directamente a Brenda por primera vez, su expresión una mezcla de miedo y resolución. Sí, dijo, su voz ganando fuerza. Unos 2 meses antes de la fiesta, escuché a Brenda por teléfono. Estaban hablando de crear un incidente público que obligara al juez Hayes a recusarse de los casos. Discutieron específicamente atacar a Audrey porque su embarazo la hacía vulnerable y porque atacar a una mujer embarazada generaría la mayor indignación. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Brenda se sonrojó de un rojo profundo y feo y comenzó a susurrar furiosamente a su abogado. El daño estaba hecho. El primer testigo había establecido la premeditación. Esto no era una pelea de hermanas. Esto era una conspiración. La fiscalía continuó construyendo su caso, pieza por pieza condenatoria. La agente Chen de la Oficina Federal de Investigaciones subió al estrado a continuación, guiando al jurado a través de la montaña de evidencia digital que habían recuperado de la computadora y el teléfono de Brenda. En la gran pantalla instalada en la sala del tribunal, todos lo vimos. Los mensajes de texto entre Brenda y Thorne discutiendo el problema del juez, los correos electrónicos que describían estrategias para neutralizar la interferencia federal y las fotos de vigilancia. Se me cortó la respiración. Había cientos de ellas. Fotos de Preston y yo saliendo para el trabajo. Yendo al supermercado. Entrando a la oficina de la doctora Chen para mis revisiones. Era escalofriante. Nos había estado observando durante meses, documentando nuestras vidas, nuestras rutinas, y entregándoselo todo a un hombre que quería destruirnos. ¿La señorita Rodríguez compartió esta información de vigilancia con Vincent Thorne?, preguntó Kate a la agente Chen. Sí, respondió la agente secamente. Tenemos registros de informes regulares enviados al señor Thorne, incluyendo fotografías y horarios detallados. La señorita Rodríguez funcionaba esencialmente como una informante pagada, proporcionando inteligencia sobre un juez federal y su familia a un hombre con una conocida venganza contra el Poder Judicial Federal. El abogado de Brenda hizo lo mejor que pudo en el contrainterrogatorio, intentando pintarla como un peón, una mujer manipulada por un estafador sofisticado. Pero la evidencia era demasiado abrumadora. Los registros bancarios mostraban que no era solo un peón. Era una empleada pagada. Pero el testigo estrella de la fiscalía, el momento que todos esperaban, fue el propio Vincent Thorne. 3 meses después de su propia detención federal, el exfiscal caído en desgracia había aceptado cooperar con el gobierno a cambio de una sentencia reducida.
Entró en la sala del tribunal con grilletes, su una vez imponente presencia disminuida por su tiempo tras las rejas. Parecía lo que era, un hombre amargado y roto. Su testimonio fue devastador. En un tono plano y práctico, expuso todo su plan. Describió cómo identificó a Brenda como una persona con resentimiento existente y una brújula moral maleable. La dinámica familiar la convirtió en la fuente interna perfecta, testificó Thorne, sin una pizca de emoción. Su disposición a aceptar pagos por información me dijo que podría ser convencida de tomar una acción más directa. ¿Y usted instruyó específicamente a la señorita Rodríguez para que agrediera a su hermana embarazada?, preguntó Kate, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Thorne esbozó una ligera y escalofriante sonrisa. No con esas palabras exactas, dijo. Dejé en claro que un incidente público que involucrara a la esposa embarazada del juez crearía el máximo daño a su reputación. Brenda entendió lo que estaba pidiendo. ¿Y cómo comunicó este entendimiento? Entonces llegó el golpe final, el que aplastó el alma. La revelación que retorció el cuchillo en mi corazón una última vez. Thorne miró al jurado. No tuve que hacerlo, dijo con calma. Brenda sugirió atacar el embarazo de su hermana ella misma. La sala del tribunal estalló en murmullos. La jueza golpeó su mazo para pedir orden. Yo solo miraba a mi hermana, mi mente negándose a procesar lo que acababa de escuchar. No fue idea de Thorne. Fue de ella. Ella dijo, continuó Thorne, su voz desprovista de toda emoción, que atacar a una mujer embarazada generaría el tipo de indignación pública que destruiría la credibilidad del juez permanentemente. Estaba bastante orgullosa de la idea. Simplemente fomenté esta línea de pensamiento y proporcioné un pago adicional para incentivar la acción. Todo estaba ahí. La traición completa y absoluta. No fue manipulada para la violencia. No era una víctima. Era la arquitecta de mi dolor más profundo. Había mirado a mi hijo nonato, su propia sobrina, y no había visto familia, sino un objetivo, una herramienta para ser utilizada para su propia venganza mezquina. En ese momento, cualquier última pizca de simpatía que pudiera haber tenido por ella se convirtió en polvo. Cuando fue mi turno de testificar, una extraña calma se apoderó de mí. Caminé hacia el estrado de los testigos, con la cabeza en alto. Hazel estaba a salvo con la madre de Preston en la guardería del tribunal, y yo era libre de concentrarme, de enfrentarme a mi hermana una última vez y decir mi verdad. Las preguntas de Kate fueron directas. Me pidió que describiera lo que sucedió en la fiesta. Les hablé del dolor, del terror de pensar que había perdido a mi hija. Hablé del trauma emocional de ser atacada por mi propia hermana en lo que debería haber sido una feliz celebración familiar. Señora Hayes, preguntó Kate suavemente, antes de la fiesta de cumpleaños de su madre, ¿sabía usted que a su hermana le estaban pagando por espiar a su familia? No, dije, mi voz clara y firme. No tenía ni idea. Pensé que su ira provenía de un lugar de celos. Nunca imaginé que fuera una transacción profesional. ¿Y cómo ha afectado esta experiencia su relación con su familia extendida? Miré hacia la galería a mis padres, sus rostros marcados por el dolor. La ha destruido, dije honestamente. Ha destruido relaciones que tardaron toda una vida en construirse. Lo que se suponía que sería el momento más feliz de mi vida, esperando a mi primer hijo, se convirtió en una pesadilla de vigilancia, traición y violencia. En el contrainterrogatorio, el abogado de Brenda fue amable. Trató de sugerir que Brenda siempre había tenido problemas, que problemas de salud mental podrían haberla hecho más susceptible a la manipulación de Thorne, pero me negué a cederle un ápice. No pondría excusas por ella. Ya no. Señora Hayes, dijo, estaría de acuerdo en que su hermana ha luchado con problemas de manejo de la ira a lo largo de su vida. Mi hermana siempre ha sido volátil, respondí, mirando directamente al jurado. Pero la volatilidad no es lo mismo que la crueldad calculada. Aceptar dinero para espiar a tu familia y luego planear un ataque a tu hermana embarazada no es un problema de manejo de la ira. Es una elección deliberada. La testigo final fue la doctora Chen. Con su voz calmada y profesional, describió los riesgos médicos que la agresión de Brenda había supuesto tanto para mí como para Hazel. Habló de desprendimiento de placenta, parto prematuro y muerte fetal. Recordó a todos en esa sala lo cerca que mi hermana estuvo de cometer un crimen aún más horrible.
Durante los alegatos finales, Kate Chandler pintó a Brenda como alguien que había traicionado cada lazo de familia y decencia por dinero y rencor. Recordó al jurado que esto no fue un momento de mal juicio, sino la culminación de una conspiración de meses. La evidencia, concluyó, exige una condena en todos los cargos. El abogado de Brenda hizo lo mejor que pudo, pero era una tarea inútil. La evidencia era simplemente demasiado vasta, demasiado clara. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando regresaron, el presidente del jurado se puso de pie, con una expresión sombría en su rostro. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Preston se acercó y tomó mi mano. En el cargo de agresión a un familiar directo de un funcionario federal, dijo el presidente del jurado, su voz resonando en la sala silenciosa, nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Brenda Rodríguez, culpable. Una ola de alivio tan poderosa que casi me hizo doblar me invadió. En el cargo de conspiración para amenazar a un funcionario federal, continuó, declaramos a la acusada culpable. En el cargo de comunicaciones amenazantes interestatales, declaramos a la acusada culpable. Culpable de todos los cargos. Brenda no mostró ninguna emoción. Simplemente se sentó allí, su rostro una máscara en blanco mientras su vida se desmoronaba a su alrededor. Mientras los alguaciles venían a llevársela, sus ojos finalmente se encontraron con los míos una última vez. Estaban vacíos. El fuego se había ido. No quedaba nada más que cenizas. Si todavía estás escuchando, ¿podrías hacerme un favor y dar un me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo? De esa manera, sabré que me diste un me gusta y sabré que has estado conmigo en todo este viaje. Tu apoyo es un gran estímulo para mí. Por favor, comenta el número 1 y luego escucha mientras te cuento el resto de mi historia. Es increíble cuánto puede cambiar en 2 años. La tormenta pasa, las aguas de la inundación retroceden, y te quedas para evaluar los daños y decidir qué reconstruir. En nuestro caso, decidimos construir algo hermoso. 2 años después de que Brenda fuera sentenciada a 23 años en una prisión federal, el sol de la mañana volvía a entrar por mis ventanas. Pero esta vez, era una casa nueva en las estribaciones de las afueras de Denver, un lugar que se sentía a 1.000.000 de millas de los dolorosos recuerdos de la ciudad. Nuestra hija Hazel, ahora una niña traviesa de 2 años y medio con los ojos oscuros de Preston y mi terquedad, perseguía a nuestro Golden Retriever por el patio trasero, y yo estaba en la ventana de la cocina observándolos, con una mano apoyada en mi nuevo y creciente vientre. Nuestra segunda hija, Paige, nacería en 3 meses. Este embarazo fue todo lo que el primero no fue. Pacífico, celebrado y rodeado de amor en lugar de vigilancia y amenazas. Sobre la mesa de la cocina, esparcidos entre los dibujos con crayones de Hazel, estaban los planos arquitectónicos del Centro William para la Justicia Familiar. Después del juicio, Preston y yo supimos que no podíamos simplemente volver a como eran las cosas. Se nos había dado una dolorosa visión de primera mano de un tipo único de vulnerabilidad, como los lazos familiares podían ser utilizados como armas contra los funcionarios públicos. Decidimos canalizar nuestra experiencia en algo constructivo. Nuestro centro proporcionaría servicios legales, asesoramiento y vivienda segura para familias que lidian con estas complejas amenazas internas. Queríamos convertir nuestro trauma en un escudo para otros. Preston entró desde la terraza, con un plato de panqueques en la mano y Hazel sentada en su cadera. El contratista dice que el edificio principal estará terminado para Navidad, dijo, sonriendo. Momento perfecto para la gran inauguración. Observándolo con nuestra hija, me llené de un profundo sentimiento de gratitud. Esto era por lo que habíamos luchado. Esta mañana normal, hermosa y llena de panqueques. Esta era la vida que Brenda y Vincent Thorne habían intentado destruir con tanto ahínco. Y habían fracasado. Habían fracasado espectacularmente. Nuestra dinámica familiar también había cambiado. Mis padres habían comenzado terapia para procesar su papel en permitir el comportamiento de Brenda durante tanto tiempo. Nuestras conversaciones ahora tenían una profundidad y honestidad que habían faltado durante años. Eran abuelos devotos, volcando todo el amor que no podían dar a su hija perdida en Hazel. Las heridas seguían ahí, por supuesto. Una hija en una prisión federal es una cicatriz que nunca se desvanece por completo, pero estábamos sanando juntos. El trabajo en el centro se convirtió en nuestro enfoque.
Nos asociamos con la Oficina Federal de Investigaciones para crear programas de capacitación para las fuerzas del orden. Trabajamos con fiscales federales para desarrollar nuevos protocolos. Queríamos asegurarnos de que ninguna otra familia tuviera que navegar sola por la pesadilla que soportamos. Lo que comenzó como una tragedia personal se había convertido en la misión de nuestra vida. Una tarde, aproximadamente un mes antes de que naciera Paige, recibí una llamada de Kate Chandler. Se había convertido en un amigo cercano y ahora formaba parte de la junta asesora de nuestro centro de justicia. Aurey, tengo noticias sobre Brenda, dijo, su voz suave. Su apelación final fue denegada por el 10º circuito. La condena y la sentencia son definitivas. Se acabó oficialmente. Sentí una mezcla familiar y complicada de alivio y tristeza. Su equipo legal había agotado todas las vías, pero la evidencia había sido simplemente demasiado abrumadora. ¿Cómo está ella?, pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer saber. Según su consejero, dijo Kate, es diferente. Finalmente está aceptando la responsabilidad, participando en programas de manejo de la ira, trabajando en la biblioteca de la prisión. Es posible que esté cambiando genuinamente. Cambio. La palabra se sentía extraña aplicada a mi hermana. Durante toda mi vida, ella había sido un punto fijo de resentimiento y volatilidad. La idea de que las consecuencias crudas e inflexibles de la prisión federal pudieran haber logrado lo que décadas de intervención familiar no pudieron parecía casi imposible. Ha pedido a través de su abogado si podría escribirte, agregó Kate. Sin demandas, sin expectativas, solo para reconocer lo que hizo. Lo pensé durante mucho tiempo. Miré los planos del centro en mi mesa, a mi hija jugando en el suelo. Mis hijas crecerían sabiendo que tenían una tía en prisión. Pero también crecerían en un mundo donde sus padres habían convertido esa oscuridad en un faro de esperanza para otros. Todavía no estoy lista para eso, le dije a Kate, honestamente. Quizás algún día, pero todavía no. Y luego, aproximadamente un año después de que Paige naciera y el centro tuviera su gran inauguración, llegó una carta. No fue enviada por su abogado. Estaba dirigida con su familiar letra cursiva. Mis manos temblaron mientras la abría. Era corta. No había excusas, ni autocompasión. Simplemente decía: Aurey. Sé que no hay nada que pueda decir que deshaga el daño que causé. Vivo con eso todos los días. No escribo esto para pedir tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería decir que lo siento. Fui consumida por un veneno que permití que creciera dentro de mí, y dejé que destruyera todo. Espero que algún día mis sobrinas sepan que su padre es un buen hombre que se casó con una mujer fuerte. Y espero que sepan que provienen de personas que saben cómo convertir la oscuridad en luz. Brenda. Y eso fue todo. Fue lo primero que había escrito que sonaba a sabiduría en lugar de a rabia. Quizás la prisión la había cambiado. O quizás finalmente se había cansado de llevar tanta ira. De cualquier manera, mientras doblaba la carta, sentí algo que no había esperado. ¿Cierre? Una sensación tranquila y pacífica de que la historia había terminado de verdad. Mi hermana había encontrado sus consecuencias, y yo había encontrado mi propósito. El Centro William para la Justicia Familiar servirá a las familias durante las próximas décadas. Y cada persona que encuentre seguridad dentro de sus muros será un testimonio de una simple verdad, que la misma violencia destinada a destruir una familia puede convertirse en la base de algo que sana a cientos más. Mi hermana intentó arruinar mi vida. En cambio, me dio una misión. Y por eso, de la manera más extraña, supongo que finalmente puedo estar en paz. Y así esta historia nos deja con un profundo recordatorio de la fuerza que se necesita para superar la traición, el dolor y una pérdida inimaginable. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, tenemos el poder de elegir cómo respondemos, ya sea dejar que la amargura nos consuma o transformar nuestro dolor en un propósito. La vida puede ponernos a prueba de maneras que nunca esperamos. Pero es en esos momentos de adversidad donde se revela nuestro verdadero carácter. El viaje de Audrey y Preston nos muestra la resiliencia del espíritu humano y la extraordinaria capacidad de convertir una tragedia personal en una fuerza para el bien. En su esencia, esta historia es un testimonio del poder del perdón, no necesariamente para quien causó el daño, sino para nosotros mismos, para que podamos sanar y seguir adelante.
Es un llamado a enfrentar las verdades difíciles de nuestras vidas, a establecer límites donde son necesarios y a proteger lo que más importa. Nos recuerda que incluso cuando la confianza se rompe, podemos reconstruir. No siempre con las mismas personas, sino con las lecciones que nos dejan. ¿Qué te llevas de este viaje de resiliencia y redención? Comparte tus pensamientos abajo o simplemente comenta bien si esta historia te inspiró a reflexionar sobre la fuerza que hay dentro de ti. Mantengamos esta conversación y aprendamos unos de otros.